call is now being recorded. ¿Cómo Jason? Esta semanita entregaría las notas del examen. Sí, sí, de hecho me falta todavía unos cuantos, quizás un poquitico, un poco por encima de la mitad. Les daría la nota, si yo creo que más tardar el martes, pues voy a dedicarme mañana prácticamente a eso. Entonces, si las notas de los parciales todavía se las veo. Pues no las he montado precisamente para que podamos eh, debatir, sin llamarlo de esa manera, pues las respuestas y ponerles o hacer un pequeño procedimiento de solución, pues, o montárselas. Entonces, sí. De hecho, también hace poco les monté las del primer parcial al CIA. Yo no sé si ya todos las pueden ver, pero todas estas notas que están aquí del tema de ventiladores y ventilación general, ya las pueden consultar allí, listo, para que todos ingresen y que corresponda pues a lo que les di en respuesta a sus correos. Listo. Bueno, entonces estamos grabando, estamos presentando. Retomemos entonces el tema aquí. Voy a poner aquí Jamboard y referencia. La clase pasada quedamos en un segundo que debo hacer algo aquí para poder utilizar la ventana en la proyección de otra información para mí. Entonces presentar solo la ventana de Chrome. Listo. Entonces ahí ven el tablero y yo puedo ir viendo otra cosa. Entonces, la clase pasada nos quedamos en calcular el efecto refrigerante, ¿cierto? De poder meternos a las tablas de saturación de los refrigerantes y sacar un par de información pues con las entalpías. La idea es que empecemos a conectar un poquito eso con el flujo volumétrico del compresor. Para ello voy a volver aquí a una diapositiva que en su momento les traje, que la tengo como una animación, entonces sí es mejor que la veamos por acá, toda la pantalla, esta pantalla, y ahí sí. Entonces, no sé si recuerdan, vamos a hacer énfasis netamente en el compresor reciprocante. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Ok. Entonces recordemos bien que estas cuatro etapas del compresor nos van a definir muchos parámetros funcionales del sistema de refrigeración, ¿cierto? Bueno, de hecho la animación no está completa. Si ustedes pueden ver aquí en la parte superior, estas lengüetas que están tanto en la succión como en la descarga, son las válvulas de un compresor de refrigeración. Aquí no hay una cabeza de fuerza, hay unas válvulas mecánicas con resortes y demás, como lo hay en combustión, en algunos motores de combustión interna o en compresores de uso industrial. Realmente por las presiones que se manejan, la resistencia, la flexión que estas lengüetas permiten tener es bastante buena. Son materiales bastante resistentes, con vida a la fatiga casi infinita, porque pues por el número de ciclos que esto ejerce, realmente un compresor doméstico puede durar, digamos, con los fabricantes actuales y los estándares actuales, compresor puede durar tranquilamente 15 años, 20 años o más sin necesidad de una carga de aceite, sin mantenimiento, nada, simplemente con un buen sistema de refrigeración bien sellado y con otro tipo de cosas que vamos a mostrar ahorita, como qué requisitos se van a tener allí, vamos a tener una gran vida útil. Pero a lo que quiero hacer mención acá son los ciclos, ¿cierto? Siempre en cualquier máquina reciprocante como la que estamos viendo tenemos ese ciclo de admisión, ¿cierto? Que va desde que el pistón está en la parte superior hasta que está totalmente en la parte inferior, ¿cierto? Eh, Luego empieza un ciclo de compresión que está dado por un medio giro de vuelta del cigüeñal y empieza desde abajo hasta arriba, donde ambas válvulas están cerradas.
Y aunque aquí hay una lengüeta, la calibración de esta lengüeta está dada para que se abra únicamente a cierta presión. Entonces, uno diría que desde que empieza a ver la carrera de ascenso del pistón, se empieza a abrir la válvula. No, no pasa lo mismo que pasa aquí. Tiene que haber cierta presión de succión para que se abra. Y aquí tiene que haber cierta presión de descarga que, que se da más o menos en unos 30 PSI, 25 PSI en la mayoría de compresores con aplicación en refrigeración. Entonces, esos cuatro ciclos los quiero pues como traer a colación aquí, que son entonces la admisión, compresión, donde vuelve a admitir, comprimir. Aquí no es, digamos, cuatro tiempos, sino dos tiempos de admisión y compresión y constantemente está en ese proceso. Entonces voy a volverme aquí al tablero para que hagamos un par de gráficas que nos representen mejor ese ciclo. Y vamos al tablero que es acá. Ahora les voy a poner por aquí nuevamente la asistencia a los que han llegado recientemente. Está en el chat. Voy a poner nuevamente. Vayan ingresando a su asistencia. Bueno, entonces en Chrome. Listo. Vamos a abrir acá. Entonces esos cuatro ciclos chicos que conocemos o que vimos allí, tienen, si hacemos una gráfica de presión, como para que entendan bien dónde estamos parados, si nosotros hacemos una gráfica de entender cómo es esa presión versus el ángulo de giro del cigüeñal que va desde 0 grados hasta 360 grados, ¿cierto? Por acá tenemos, voy a extender esto un poquito, 180, que nos quede bien. 360 grados, por aquí 180 grados. Esas cuatro etapas que cualquier sistema de refrigeración, aire acondicionado, cualquier sistema de compresión a vapor va a tener, vamos a tener una presión A, denominada presión de alta, ¿cierto? O en la primera etapa A, que se da cuando ya el compresor está en su parte superior descargando, digamos, la totalidad de ese volumen a máxima presión, ¿cierto? Hay una caída sustancial, perdón, lápiz. Hay una caída sustancial de esa presión hasta un valor, llamaremos B, ¿cierto? Eh, que no corresponde al, al, al punto inferior del pistón, ¿cierto? Mire dónde está el 180 como para que tengan esa transición. El cigüeñal sigue girando, ¿cierto? Mientras que hace esa transición entre la carrera de descenso y la de ascenso. En términos de la presión, lo que está pasando es esto. Y a partir de acá se da un ascenso nuevamente de la presión que se da siempre dentro de estos ángulos de giro. Y finalmente hay un momento de presión constante máxima hasta que la válvula se abra, ¿cierto? Hay diferentes controles, digamos, mecánicos al interior del mismo compresor que hacen que este ciclo o estas etapas se den allí. ¿Listo? Entonces, estos puntos dependen mucho de qué compresor sea. Casi todos los compresores de refrigeración tienen este mismo comportamiento, solo que basta es como saber bien el funcionamiento del fabricante. Realmente, como vengo diciéndoles desde hace varias clases, nosotros no nos preocuparíamos mucho de esto a menos de que trabajemos directamente en una empresa de compresores.
Realmente lo que más me importa a mí es conocer cuál es esa presión de alta que el compresor puede entregar, qué flujos volumétricos pueden entregar, y eso es lo que yo uso como diseñador de un sistema, ¿cierto? Entonces, ¿qué rescato yo de esta gráfica acá? Nosotros tenemos este punto A, ¿cierto? Este nivel de presión alta aquí es la presión de descarga, y estos niveles de acá están también gobernados por el mismo ciclo, donde esto va a ser una presión de succión. Un compresor, digamos, en trabajo libre, si usted lo enciende sin tener nada, ninguna tubería ni nada, eh, digamos, adherido a él, el comportamiento de presión de succión va a ser muy diferente porque estaría succionando del ambiente. Pero al ser un sistema cerrado, estas presiones de succión siempre son diferentes a las presiones ambientales, ¿cierto? Porque pues pertenece a un ciclo cerrado. Entonces, el valor de presión de succión va a diferir mucho dependiendo de cuál sea el refrigerante que se use y cuál sea el ciclo o la aplicación, llamémoslo así, porque los ciclos que se instalan en refrigeración industrial suelen tener presiones de succión no tan bajas como la refrigeración doméstica o la congelación. En eso sí se usan presiones demasiado bajas, logrando menores valores de temperatura después de la etapa de caída de presión del capilar o de la válvula de expansión, lo que sea que se use. Entonces, estos valores siempre van a depender mucho de ese ciclo termodinámico y ese diseño del producto, ¿cierto? Entonces, estos puntos A, B, C, D, que quería que se lleven como la idea, no corresponden exactamente desde el punto de vista de la presión a los ángulos de cigüeñal que vamos a tener en un compresor, ¿cierto? La presión como tal se pierde muy rápidamente y parte de la mecánica que se tiene aquí, la presión es constante, no hay, digamos, una compresión, porque las válvulas son las que gobiernan este comportamiento. Y realmente sí, cuando ya hay una carrera de ascenso del pistón, ¿cierto? Miren que ya es cuando va de 180 grados hasta que va a subir a 360 grados, ahí sí se da ese punto exacto, pero los otros puntos no suelen coincidir, el de presión máxima tampoco coincide exactamente con la carrera de ascenso, y todos estos fenómenos están es gobernados por las válvulas más que por el pistón y el sentido de giro en sí. Entonces, cuando vamos a ver esto desde qué está pasando con, con el volumen que está desplazando, ¿cierto? Para que hagamos un símil acá dentro del compresor, ¿qué está pasando con el volumen? Entonces, nuevamente, una presión versus el volumen desplazado, ¿cierto? Eh, Tenemos primero esos mismos puntos A, B, C, D, los podríamos graficar. Punto de presión alta, punto de presión, punto de presión constante con aumento de volumen, nuevamente una compresión altísima y punto casi de presión constante. Listo. Entonces, si hacemos ese mismo símil acá, estos puntos son A, B, C y D. Y podemos ver que esta parte de acá, ¿cierto? Miren que el volumen, si ustedes piensan en una cámara de combustión, voy a traerme para acá al tablero la imagen de ese pistón para que tengamos acá una referencia. Un segundo, la pongo por aquí al ladito. Está cargando. Un segundo.
Y ya me apareció. Antes que aparezca en la pantalla. Listo. Oh, oh, aquí hagámoslo en amarillo. Estos volúmenes, supongamos que este es el punto, que este punto de acá, hagámoslo mejor en rojo para que se vea. Este punto que estoy dibujando aquí en el pistón corresponde al punto muerto superior y digamos que llegue hasta por aquí el pistón y a este lo vamos a definir como el punto muerto inferior, ¿sí? Que son esos valores límites. Todo compresor, motor, lo que sea, cualquier sistema de pistón cilindro, tienen acá un volumen que estaría definido por este rango de aquí, o sea, este volumen de acá, en su posición máxima, que es conocido comúnmente como el claro, ¿sí? O este claro o este volumen remanente también determina cuánto es esa relación de compresión, ¿cierto? ¿Cuánto era el volumen cuando el pistón estaba abajo versus, ahorita hacemos esa relación en fórmula, versus cuánto es el volumen restante cuando está en su máxima posición, ¿cierto? Cuando vemos eso en la gráfica presión-volumen, ustedes pueden ver que nunca el volumen del sistema llega a cero, ¿cierto? Siempre está por encima. Y ese volumen del pleno, o perdón, volumen del claro, pleno es otra cosa, eh, va a ser este valor desde acá hasta acá, ¿cierto? Este es el claro, es muy importante saber. Si queremos hacer la relación de compresión desde volúmenes, entonces tengo que hacerlo acá. O hay maneras de hacer también o conocer la relación de compresión del compresor a través de las presiones de descarga y succión. Yo a través de estos valores de aquí puedo conocer de manera indirecta la presión, perdón, la relación de compresión. O también puedo hacerlo a través de las longitudes, perdón, de los recorridos del pistón. Hay muchas maneras de hacerlo, pero ya se los voy a mostrar. Entonces terminemos de identificar esos cambios de volumen que se están dando allá adentro. Entonces, ese volumen del claro va a ser ese valor horizontal que se da hasta el punto A. No lo voy a poner hasta el punto B. Aquí hay una pequeña diferencia, es hasta el punto A, qué pena. Vamos a hacer una pequeña rayita aquí. ¿Sí? Este volumen que se da desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Es lo que llamaríamos volumen total del cilindro. Y eh, va a corresponder a esa relación cuando está en la parte de abajo, ¿cierto? El punto C de alguna manera como valor va a ser ese, pero el volumen no es desde cero, o sea, mi volumen eh, tiene que ser en referencia a el punto muerto inferior, que es este valor que les estoy poniendo aquí. Pero bueno, simplemente que sepamos qué está pasando con ese volumen. Entonces, si hacemos el recorrido es, estoy desde A, mi volumen es el mínimo posible dentro del cilindro. En ese proceso de empezar a reducir el volumen, digamos que los movimientos de los pistones al estar adheridos a un cigüeñal que es circular o un movimiento circular, el pistón tiene un movimiento lineal, el ángulo o digamos el desplazamiento hacia abajo del pistón no es lineal respecto al ángulo de giro. Él tiene un descenso que se da muy rápido, un cambio de volumen muy rápido, y mientras que el pistón está avanzando de 0 a no, perdón, de 90 a 180 grados, que se da más o menos hasta aquí, realmente no hay un cambio del volumen apreciable, ¿cierto? En esta región, desde acá hasta 180, no hay un cambio de volumen apreciable, y ese cambio de volumen se da en un ángulo de giro relativamente pequeño. Eso hace parte pues ya de un movimiento de máquinas como tal o de esa sincronía. Como les dije, el volumen va a aumentar drásticamente hasta que llegue
a ese punto muerto inferior y cuando se hace ese proceso de compresión, pues va a darse un cambio de volumen hasta ese valor a donde las presiones, pues ya sabemos que es presión de descarga y presión de succión. Pero bueno, volviendo a esto, un poquito de números y cómo nos va a interesar a nosotros, vamos a hablar de lo que sería la relación de compresión. Para que lo entendamos en términos de esas presiones, esa relación de compresión la llamaremos RC y va a ser igual a la presión de descarga medida en el mismo, cierto, PSI absolutos contra la presión de succión. Es una manera de medir esa relación de compresión si yo conozco las presiones de descarga y las presiones de succión, ¿cierto? También lo puedo hacer de manera volumétrica sobre cuánto es ese volumen en el punto muerto inferior dividido en el punto muerto superior, ¿cierto? Si conozco cuántos centímetros cúbicos hay ahí, yo puedo conocer esa relación de compresión, pero es más fácil hacerlo a través de las presiones porque yo conozco las presiones del ciclo, yo sé cuánto es la presión de descarga de un compresor, yo conozco cuál es la presión de succión porque yo también tengo maneras de medir directamente sobre la tubería y de esa manera también conozco la relación de compresión, ¿cierto? Entonces esto siempre va a estar relacionado al comportamiento del mismo ciclo. Si yo tengo un RC que es alto, obligatoriamente voy a tener eh, una capacidad alta, ¿cierto? Veamos capacidad no como el efecto refrigerante de la anterior clase, sino como, como flujo volumétrico que es capaz de desplazar, ¿cierto? Dado que entre más comprima, pues un poquito, va a poder dar un poquito más de presión ahí. Entonces, más presión al fin y al cabo se convierte en mejores temperaturas en la evaporación, si lo vemos de esa manera. ¿Listo? Entonces va a tener como más capacidad de frío, llamémoslo de esa manera. Listo. Esa eficiencia, hablemos de otro concepto, eficiencia volumétrica. Es importante, lo vamos a usar ahorita, porque cuando yo voy y miro un catálogo de compresor, el compresor se prueba también en unas condiciones estándar, ¿cierto? Y también, pues, todos conocemos que por ciclo de Carnot y demás, pues hay una capacidad teórica a la que la máquina tiene que llegar. Y la capacidad real es esa capacidad medida en laboratorio, que cuando yo ya la llevo también a una aplicación, digamos, real, yo puedo medir esa capacidad real con un par de temperaturas y entalpías, como lo hicimos la clase pasada. Entonces, esa eficiencia volumétrica de cuánto se aleja del ciclo teórico, pues capacidad teórica es una medida importante del compresor y que la vamos a encontrar también en los catálogos, solo que hay que tener mucho cuidado sobre contra qué lo están comparando. Una cosa es los catálogos que hablan de unas eficiencias del compresor, de el compresor medido en laboratorio con unas condiciones especiales de presión que están en un estándar que trataré de mostrárselos ahorita más tarde, versus la capacidad teórica por ciclo, lo que da allá. Cuando aquí hablamos de eficiencia volumétrica, lo estamos trayendo más a un tema de aplicación real, y es muy bueno, como les digo, saber qué es el valor que están tomando como capacidad real, y aquí lo traeríamos es bajo mediciones reales del ciclo ya aplicado. Entonces, la eficiencia volumétrica la vamos a, a resolver como esa división entre esa capacidad teórica y esa capacidad real. ¿Listo? Y el desplazamiento en CFMs
de un compresor, para que tengamos como ese mismo sistema de unidades. Usualmente se usa también CFMs para hablar del flujo volumétrico de un compresor. Pues en un cilindro como el que vimos ahorita, tenemos diámetro, tenemos recorrido, tenemos también números de cilindros, ¿cierto? Tenemos varios parámetros ahí para calcular cuántas. Hay compresores que tienen más de un cilindro dentro de sí, entonces también hay que tenerlo en cuenta. A qué RPMs vas también nos importa. Entonces hay una fórmula para compresores reciprocantes muy útil, eh, que es esta, ¿cierto? El diámetro al cuadrado por L, que es el recorrido, ya vamos a poner las leyendas a un ladito. N es el número de cilindros por RPM sobre 2200 va a ser igual a el flujo volumétrico en CFM. Entonces acá voy a hacer una pequeña leyenda de entonces es el diámetro del cilindro. Vamos a ponerlo mejor. Y ese lo vamos a ingresar en pulgadas, ¿cierto? L se llama carrera, ¿cierto? Carrera del cilindro, también lo vamos a poner en pulgadas. Me falta N es un número adimensional que solamente se refiere al número de cilindros si estamos hablando de un compresor que tiene más de uno. Y pues las RPM ya sabemos que es cierto. Entonces el resultado de esto es un flujo volumétrico de refrigerante medido en qué, en CFM, ¿sí? 10 cúbicos por minuto. Las RPM, ya sabemos que son revoluciones por minuto, eso no tiene mayor ciencia. Entonces, venga, aterricemos estos tres conceptos aquí en un pequeño ejemplo para que tengamos más claridad de eso. Un segundo, aquí exacto, ahí están viendo la pantalla. Voy a cerrar aquí. Este también lo puedo cerrar. Este también. Un montón de cosas abiertas aquí. Carga de refrigerante, carga de producto, ya está. No hemos hablado de esto todavía. Aquí, variación de la capacidad. Listo, vamos acá. Bueno, entonces, hagamos un pequeño ejemplo para que nos quede esto más claro. Y dice, determine el número de cilindros para las siguientes condiciones. Si tenemos un compresor, o vamos a usar compresores que su diámetro nominal de catálogo es de 3/4 de pulgada, tenemos una carrera de 6 pulgadas, ¿cierto? Ese compresor sabemos que gira a 1750 RPM, que el flujo volumétrico de ese compresor es de 50 libras. Perdón, esta es la capacidad, esta es medida, no es FM, es capacidad. Voy a rápidamente, sí. CFM, 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 correcto. El volumétrico pi cúbico, capacidad teórica, metro cúbico, sí. Entonces tenemos un compresor que bombea 50 libras por minuto de refrigerante R12 y las temperaturas de entrada del compresor, voy a poner mejor, fueron de 58 grados Fahrenheit con un sobrecalentamiento de 6 grados. Ya sabemos que son esos sobrecalentamientos y tiene una temperatura de salida del compresor de 170 grados Fahrenheit con
perdón, aquí no es sobrecalentamiento, temperatura de entrada es un sobre, siempre aquí me equivoco, sub, subenfriado 6 grados, ¿cierto? El compresor es una presión de una temperatura de subenfriamiento y a la salida que es alta, sobrecalentamiento de 50 grados Fahrenheit. De R12 suele tener sobrecalentamientos muy altos por su gráfico. Entonces, cuando nosotros vamos a esa tabla del R12, que ahorita vamos a ver bien las tablas, eh, no voy a entrar a ella aquí para que nos rinda. Entonces, siempre buscamos que la tabla del R12 que nosotros encontramos allá es una tabla de temperaturas de saturación, ¿cierto? Que si ustedes se acuerdan bien, en la gráfica de presión, entalpía, si este es el gráfico, nosotros tenemos un ciclo más o menos de manera muy burda, así. Este sobrecalentamiento que se da aquí y este subenfriamiento que se da aquí eh, depende netamente de condiciones reales del ciclo para garantizar que funcione, pero yo busco temperaturas cercanas en las saturaciones para saber en dónde estoy parado, ¿cierto? Es mucho más fácil. De igual manera puedo ir a los valores exactos, no van a diferir mucho en términos entálpicos pues, de estos puntos, ¿cierto? Entonces en refrigeración sí se suele basar más en las temperaturas y las entalpías de saturación para calcular esas capacidades. Bueno, entonces, como es temperatura de saturación, yo tengo que hacer primero la temperatura. Un segundo por aquí, del trabajo. Metemos esto ya. Bueno, entonces, la temperatura de saturación en mi entrada del compresor va a ser también la salida del elemento, no sé si lo pueda poner aquí, recordemos el ciclo, ¿cierto? Recuerden que esos son líneas que están aisladas, yo busco que la entrada del compresor no pierda energía respecto a cómo el evaporador lo entregó. Recuerden muy bien esas condiciones que habíamos hablado la clase pasada, porque yo voy a medir las entalpías, finalmente es en los puntos que voy a calcular ese efecto refrigerante. Lo voy a poner por aquí. Nosotros vamos a calcular un efecto refrigerante que va a depender, lo voy a poner nuevamente para que no se nos olvide, de una entalpía de vapor a la salida del evaporador, ¿cierto? Menos una entalpía que es entalpía de líquido en, eh, en el control refrigerante, ¿cierto? El control refrigerante o el control de flujo, aquí llamémoslo mejor eh, elemento de expansión, ¿sí? Recuerden esa, que no se nos vaya ya a olvidar. Entonces, esa temperatura de salida del evaporador, ¿cierto? Que va a ser la que yo estoy buscando. Sabemos que tiene un subenfriamiento de 6 grados, entonces va a ser es 58 Fahrenheit menos esos 6 grados Fahrenheit, total 52 grados Fahrenheit. Cuando yo voy y me meto a la tabla del R12, de ahí encuentro que vamos a tener una presión, que donde estoy parado en el ciclo, esto es una presión de succión, ¿cierto? En la tabla del R12, y ahí sí la voy a abrir porque no les había mostrado las presiones. Denme un segundo, la abro y se las proyecto. No habíamos hablado de presiones, solo de entalpías, tablas, refrigeración. R12 debe ser este.
Total a la derecha. Listo. Tenemos que presentar y presentemos toda la pantalla. Si ustedes se acuerdan de estas tablas, como la vimos la clase, hasta es R22, R12. Bueno, pero voy a hacer uso acá de esta, mientras que abro la otra, creo que me tardo más, solo para hablar de los titulares acá de las columnas, ¿cierto? Heat content o contenido calorífico corresponde a la entalpía, ¿cierto? La densidad en libras por pie cúbico y tenemos las presiones también, ¿cierto? Que están en libras por Profe, pulgada cuadrada, profe, ¿sí? lo que me está presentando. Ay, perdón. Sí, falta. Ay, sí, ya me salió el mensajito acá. Entonces, aunque tengo abierta la R22 para no abrir la otra, las columnas son las mismas. El contenido calorífico, ¿cierto? O entalpía de estas tablas la tenemos en BTU por libra, la densidad está en libra por pie cúbico y la presión está en libras por pulgada cuadrada, ¿cierto? Nosotros acá siempre trabajamos en presiones absolutas, ¿cierto? Estos son presiones medidas respecto a la presión atmosférica, pero pues vamos a hacer siempre presiones absolutas del ciclo. Entonces, este es el valor al que yo estoy haciendo mención. Yo ya lo tengo aquí computado. Les voy a poner los valores para que ahorita nos dediquemos únicamente a hablar de las tablas. Listo. Entonces, bueno, ahí están viendo el tablero. Me confirman. Sí, están viendo el tablero. Entonces, la presión de succión, ¿cierto? Como presión absoluta, va a ser la presión cuando el refrigerante esté a esa temperatura en la salida del evaporador, como hablamos, ¿cierto? Que va a ser una temperatura de saturación. Y la presión de succión me da para el R12 de 63,49 PSIA. Listo. Y una densidad, la voy a poner por aquí, de gas, ¿cierto? O de vapor, porque hay dos densidades, densidad de líquido y densidad de vapor, depende de la presión, de 1,58. Bueno, vamos a ponerle todas las cifras que nos da 57,62 libras por pie cúbico. ¿Listo? Y recordemos que vamos a buscar, vamos a finalmente a también encontrar cuáles son esos valores de líquido en el elemento expansivo. Entonces yo tengo son temperaturas, voy a buscar temperatura de saturación. ¿En dónde? En la descarga del compresor, que es en la entrada del elemento de expansión, entonces, del elemento de expansión. Entonces esa saturación, aquí la hemos puesto como del evaporador y aquí la descarga del compresor. Nosotros tenemos eh, un sobrecalentamiento de 170 grados, tiene un sobrecalentamiento de 50 grados Fahrenheit. Buscaríamos entonces el valor de saturación a 120 grados Fahrenheit, ¿cierto? Entonces aquí la presión de descarga, porque estoy buscando es esa presión de alta, perdón, aquí estoy buscando esa presión de alta, ¿cierto? Que sabemos que está de ese lado del ciclo que parte desde que el compresor eleva esa presión hasta que llega al elemento expansivo y la presión de baja va a gobernar pues esta parte del efecto refrigerante que es desde que sale el elemento expansivo, pasa por todo el evaporador y finalmente llega a la entrada del compresor. Entonces la presión de descarga ahí nos da por tabla 172,35 PSI. Estas unidades son en minúscula. Profe, PSI. Sí, ahí no habría que sumar los 50 Fahrenheit porque está sobrecalentando. yo estoy buscando valores de saturación. Entonces, en el ciclo, yo miro si todavía puedo poner por acá. Sí.
volviendo aquí a hacer como ese dibujito y la campana, no sé qué. Yo me estoy aislando de acá esos 50 grados Fahrenheit, pero yo no tengo valores de entalpía para este. Yo no tengo valores de entalpía acá. Mis tablas de refrigeración tienen valores en la saturación, ¿cierto? Como tal el ciclo, recuerden que esta zona que va desde aquí hasta acá, prácticamente lo que garantiza es que se esté comprimiendo siempre un gas que está, un vapor que va a estar sobrecalentado únicamente para termas funcionales del ciclo. Yo busco valores en la saturación para calcular un valor que ya vamos a seguir y es la relación de compresión del compresor, porque yo necesito valores en la saturación, ¿cierto? Para poder calcular esas presiones absolutas. Entonces, si usted mira las presiones en este rango de aquí hasta acá, en un diagrama presión-entalpía, la entalpía aumenta un poco, pero la presión es constante. Entonces, mi presión de descarga no se va a ver alterada en ese proceso de sobrecalentamiento, ¿cierto? En los diagramas pH, este sobrecalentamiento no es diagonal, no es inferior, es horizontal siempre. Entonces, ese valor va a corresponder a la presión de saturación. Lo mismo va a pasar en el caso de la descarga, perdón, de la succión del compresor, ¿cierto? Cuando ya cae después del elemento de expansión, esos valores desde el punto de vista de la presión es equivalente a la presión de saturación, porque es una horizontal. No sé si recordamos los gráficos. No sé si te quede clara la duda. Yo estoy trabajando con presiones acá. Para temas del efecto refrigerante, sí es mejor ir a trabajar con las entalpías reales en esos puntos, pero yo lo que estoy sacando acá son presiones. Sí, Listo, profe. Pero ya me surgiría otra duda con la temperatura de saturación. Pues la pregunta que hace Carlos también. Entonces, ¿no se deberían sumar esos 6 Fahrenheit a los 58? ¿para qué la saturación? Sí, porque ya estaríamos detrás por decirlo así, del gorro. Un segundo, si es que me equivoqué en el signo acá, ok. Cuando yo tengo, ustedes están viendo el tablero. Volvámonos acá. La saturación, cuando yo estoy en la parte de líquido, yo miro si tomé el valor de presión sumado o restado. ¿No? Yo saco la tabla del R12. Esta es, no, del R12 debe ser esta. Tabla del R12 dio presiones de 63,49. 63,49 está por acá, para 52 grados. Ah, ya estoy viendo acá un tema en el enunciado, que no se los puse. El enunciado sí tiene razón al hablar de sobrecalentamiento. ¿Por qué? Les voy a mostrar de una vez estos procesos. Sí, yo soy el que puse acá de manera incorrecta su enfriamiento, es sobrecalentamiento. Ya les voy a decir por qué. Pensé que era como el que habíamos hecho la clase pasada. Esto es sobrecalentamiento de 6 grados. Nosotros tenemos ciclos, lo voy a poner por acá, en que yo tengo, llamémoslo así, mi compresor, ¿cierto? Él está sacando que ya conocemos el condensador, puede pasar por el elemento de expansión. Tenemos el evaporador y este retorno al compresor se da de la siguiente manera.
Este ciclo se habla de sobrecalentamiento porque la línea de succión del compresor tiene una particularidad y es que, y ustedes lo pueden ver en las neveras de su casa, este es de un capilar o habla pues de un, cuando habla de sobrecalentamiento es porque está pasando dentro de la línea de succión lo siguiente. Esto va hacia el compresor, ¿cierto? ¿De dónde viene el tubo grande? Viene de la salida del evaporador. Este pequeño capilar acá es, o viene, perdón, de la salida del, ay, salida del condensador y aquí arriba es entrada del evaporador. Entonces hay que tener muy en cuenta esa así. Entonces, ¿qué viene por acá? De la salida del evaporador está llegando un gas que está muy cercana a la saturación. Voy a poner por acá nuevamente un grafiquito rápidamente. Acá tan, entro a la campana. Vamos a esta campana un poquito más. Listo, vámonos de manera muy esquemática. Hay ciclos en los que la salida del condensador que tiene un gas que viene caliente a alta presión y que va a salir acá a baja presión y baja temperatura, alta presión, alta temperatura, baja presión, baja temperatura. Entonces en esta transición aquí hay un intercambio de calor. De allá viene un gas que ya, digamos, se evaporó, ¿cierto? Ya está 100% vapor y ayuda a intercambiar calor con esto. Entonces, cuando hablan de sobrecalentamientos a la entrada del compresor, yo lo que estoy haciendo es subirme en este tema de expansión, ya me puedo estar subiendo en la campana un poquitico y me puede dejar el punto de caída de presión, me puede desplazar, perdón, este punto que les estoy rayando aquí adentro de la campana y que la expansión se dé dentro de la campana. Yo sé que aquí lo estoy alejando mucho, pues, pero este punto realmente es más cercano. Entonces, el enunciado ahora de sobrecalentamiento es porque puede darse un fenómeno como estos, en donde la salida del condensador, donde por dentro un fluido caliente se está intercambiando calor con un fluido frío, gaseoso que viene ya a ser succionado al compresor. Entonces aquí hay una transferencia de calor que sobrecalienta ese gas que está recibiendo el compresor y lo entra o lo sobrecalienta. Aquí voy a poner que si se ve más fácil, vamos a ponerlo en rojo. El sobrecalentamiento que va a tener es este, ¿sí? Para que lo identifiquemos gráficamente en la gráfica. Entonces, si yo no tuviera ese sobrecalentamiento del gas, mi saturación está a la izquierda. Yo tengo que restarle esta temperatura, llamémoslo así, para conocer el valor en la saturación. Yo no estoy antes de. Miren que aquí es la entrada del control refrigerante, pero ya cayó la presión y estoy aquí. Mi entrada del compresor está a este nivel, no a este nivel. Entonces yo no puedo sumarle el sobrecalentamiento para llegar a la saturación, sino que se lo tengo que restar, es porque yo estoy en este punto. Yo ya caí y ya pasé del elemento de expansión. Si nos devolvemos una diapositiva aquí, miren que el efecto refrigerante habla es de esa salida del evaporador. La salida del evaporador ya es una presión, o estamos en la presión de baja, ¿cierto? Entonces esa presión de baja o esa temperatura de baja que se midió allí corresponde es a este gap que hay aquí. Entonces yo sí resto para conocer el valor en la saturación. Yo ya estoy dentro de la campana. Listo. Entonces, es principalmente por, sí, quedamos bien acá. Verifiqué aquí el dato y era un sobrecalentamiento, no un subenfriamiento. No estoy antes de la campana.
¿Qué más me quedó? Entonces, de los datos que yo ya calculé, que son las presiones, yo ya le puedo conocer a ese compresor la relación de compresión, que va a depender de esa relación de presión de descarga, presión de succión, sencillo, 172,35 sobre esos 63,49 PSI, PSI. Dice que ese compresor tiene una relación de compresión de 2,71, ¿cierto? Y yo tengo una tabla que con la relación de compresión, y se las voy a mostrar también de una vez, me permite conocer, voy a darle detenerse acá, ¿dónde estamos? Me perdió la ventana de esta clase. Aquí, lo encontré. Presentar toda tu pantalla. Toda tu pantalla. Y es esta. Ahorita les voy a decir dónde quedan ubicadas estas tablas porque tenemos que darle un recuento importante a la misma. Listo. Página 18. Entonces, tenemos una tabla para refrigerantes R12 y R22 que nos permite hallar a través de la relación de compresión cuál es esa eficiencia volumétrica que tiene el compresor, que es común en los compresores pues, de estas familias. Los que no, pues realmente los catálogos nos van a decir cuánto es esa eficiencia volumétrica y ya vamos a saber para qué nos sirve. Entonces, en un compresor que tiene entre 3,6, perdón, entre 2,6 y 2,8, estamos hablando de una eficiencia volumétrica alrededor de un 83, 84, 83,5%. Eficiencia volumétrica igual 83,5%. Y vamos a ver para qué sirven esos datos. Listo, de lo contrario, pues sería información de catálogo del compresor y tenemos, digamos, esta tabla para estos dos refrigerantes que es bastante común. Listo, volvamos al tablero. Que tengo que conectar. Perfecto. Ahora si me consigo una segunda pantalla para operar esto más fácil. Bueno, que quede, son mis notas aquí. 83,5. Bueno, entonces, ¿qué lo hice? Sí, estamos viendo acá. Sí, funciona. Bueno, chicos, que se me sincronizó aquí en un segundo. Entonces, también tenemos que densidad, ¿cierto? Como la conocemos normalmente, masa sobre volumen. Para estos sistemas cerrados, pues también va a ser la relación entre ese flujo másico y el flujo volumétrico, ¿cierto? Yo de acá que no conozco este valor, conozco el valor más eh, se me recuerda la fórmula voy a volver aquí, la fórmula del compresor, ¿cierto? CFM a unos parámetros geométricos del compresor. Yo no tengo el flujo volumétrico en este ejemplo que estamos haciendo acá, lo vamos a calcular de esta manera. Entonces, si yo despejo acá este flujo volumétrico, va a depender de ese flujo másico sobre la densidad de ese gas que estamos teniendo allí. Si ustedes ven el valor de densidad, no cambia mucho entre la succión y la descarga.
va a ser igual a la cantidad de flujo másico que está moviendo el compresor, que nos lo dan como dato de entrada 50 libras por minuto, y tenemos una densidad de 1,57 sacada de la tabla, 57,6 libras por pie, eh, pie cúbico, ¿cierto? Aquí abajo, así nos va a quedar. Entonces, que el flujo volumétrico que ese compresor está moviendo, 31,72 pie cúbico por minuto. Listo. Esto es, de alguna manera, la capacidad teórica, sí, que corresponde a un compresor que es 100% eficiente, pero ya sabemos que este compresor no lo es, ¿cierto? Por las características de presión que medimos, no lo es. Entonces, esa capacidad o ese flujo volumétrico que nosotros ahí acabamos de calcular, para nosotros sería el teórico, ¿cierto? Ahora calculemos la capacidad real de ese compresor. Como tenemos ya el porcentaje, entonces va a ser igual a esa capacidad teórica sobre esa eficiencia volumétrica que acabamos de calcular ahorita. Entonces de 31,72 CFM tenemos 0,835, fue 83,5%. La capacidad real de ese compresor bajo las condiciones dadas aquí con esa eficiencia volumétrica será de, espera que me equivoqué fue en las palabras, el mayor es capacidad real. Listo, porque el real nos está dando mayor al teórico. Estamos hablando de que el compresor estaba trabajando a un 83,5%. El 100% de esa capacidad disponible, para que lo entendamos como de esa manera, sería bajo este esquema. ¿Listo? Entonces, finalmente yo ya tengo todos los parámetros para conocer ese valor n número de cilindros que yo estaba calculando aquí en este ejemplo, ¿cierto? Tenemos 2200, que es estoy despejando n de esta fórmula. Voy a devolver, ¿cierto? Estoy sacando n de aquí. Listo, entonces ese n es 2200 por CFM, que ya lo conocemos, sobre d cuadrado, dame un segundo, pongo la fórmula, por RPM, ¿sí? No entendí muy bien por qué la real es mayor que la teórica. La eficiencia volumétrica, para hacerlo acá. La eficiencia volumétrica, como lo habíamos descrito ahorita, es una relación entre, entre esa capacidad teórica y real. Teórica no está haciendo relación a un tema de ciclo, sino que, véanlo acá, yo creo que están viendo lo mismo que yo, sí. Si yo hago y despejo el flujo volumétrico, yo lo estoy haciendo con un dato de entrada del compresor teórico de, eh, de un flujo másico, ¿cierto? De 50 libras por minuto, que esto es un valor para mí de catálogo, ¿cierto? Entonces, el flujo volumétrico para las condiciones que están dadas aquí va a ser mayor porque yo voy a desplazar menos masa cuando el compresor esté en su eficiencia del 83%. Yo estoy desplazando más volumen, pero estoy moviendo menos masa, ¿sí? O sea, realmente si yo hago esto y lo despejo nuevamente acá, el valor en masa para la densidad que estábamos tomando, que es una densidad real, es menor.
Entonces, mi capacidad real vista como capacidad de desplazamiento volumétrico del compresor, trabajando en esas condiciones de ahí, es mayor a la teórica, porque la teórica está teniendo en cuenta ese flujo másico del compresor. Entonces, realmente el compresor está moviendo más volumen del que teóricamente es. No sé si te quede claro. Porque yo estoy partiendo de un valor volumétrico teórico, perdón, másico, un valor másico teórico. Listo, profe, muchas gracias. Que termine de poner ese resultado aquí. Entonces vamos a tener este valor aquí. 38, teníamos un diámetro de 3/4 de pulgada. 3/4 de 0.75 pulgadas al cuadrado. Por el recorrido eran 6 pulgadas. Por las RPM que era 1750. Te voy a mutear porque alguien quedó con el Jason, sí. Quedaste con el micrófono abierto. Listo. Profe, una pregunta. Si las Sí. CFM están en pies cúbicos por minuto, ¿o qué trabajarle el diámetro y la carrera con esas mismas unidades? Tenemos tenemos acá el factor de conversión. Ah, listo. Tenemos el factor de conversión. Pues como tal la fórmula se ingresa el valor en pulgadas. Y esos valores en los catálogos de compresores suelen estar en pulgadas. Que realmente las carreras son pequeñas, pues. Pues hablar de medio pie y de 3/4 sería como 0.2, algo así. 0.25 pies, algo así. Entonces, sé que el resultado aquí, para que no lo vean, digamos, muy raro. ¿Qué nos trajo este resultado? Realmente uno dirá, ¿cómo así? Necesito 14 cilindros para lograr que ese ciclo garantice esas condiciones de caudal, de movimiento másico, de presión de descarga. Aquí lo que estamos hallando es que necesito, mire que yo estoy partiendo de un valor de catálogo, que al igual que ventiladores se puede considerar como valores homólogos. Yo estoy abriendo un catálogo y estoy mirando abajo de cualquier compresor y lo voy a poner allí. Mis restricciones son las presiones de descarga, los flujos másicos, unas eficiencias que ya conozco y una relación de compresión que va a ser la misma para esa familia de compresores. Entonces vos necesitas un compresor que mueva 14 veces lo que vos incluiste acá como flujo volumétrico, ¿cierto? Como CFM. O necesito pues un tren de compresores que tengan esas características, 14 de ellos, para lograr que esas presiones, esos flujos volumétricos se den allí, ¿cierto? Entonces, este dato me sirve para, cuando yo ya voy a un catálogo, yo ya voy y busco un compresor que sea 14 veces, 14 veces, se me perdió, 14 veces este flujo, esta capacidad, 14 por 38 me da, voy a ponerlo aquí, en calculadora hoy, la presté. 14 por 38, 532 CFM. Yo miro el catálogo y voy a la línea donde tenga compresores de 538 CFM y un solo cilindro de 538 CFM va a ser capaz de asumir o de entregarle al sistema las 50 libras por minuto que necesita. O en su defecto, dos compresores de la mitad del flujo, ¿cierto? O sea, no miren esto como, que necesito 14 compresores, no. O sea, denle lógica al asunto. No vas a poner un tren de 14 compresores porque no tiene mucho sentido, sino que yo uso un compresor, por ejemplo, que tenga en su interior dos etapas de compresión, que se puede ser de la misma familia que estamos hablando acá para R12 y toda la cosa, cuyo flujo sea el doble de 38, por ejemplo. Perdón, de 7 veces esto, ¿cierto? Cada compresor o cada etapa de compresión sea eso. Mi total a la final son, cuando yo multiplico 14 por 38, son 532 CFM. Entonces tengo que buscar compresores que estén moviendo esa cantidad de CFM. Listo. Solamente todas las fórmulas que acabamos de utilizar aquí me van a ayudar es a correlacionar, como lo vimos acá,
valores de catálogo de compresor, ¿cierto? Que son la relación de compresión, la capacidad volumétrica, el flujo másico y demás. Que lo hice, estoy en la ventana incorrecta aquí. Y voy a estar entonces sometido a, véalo acá, aquí, listo. Un compresor cuyo diámetro es 3/4 de pulgada. Puedo tener en esa familia un compresor que tenga un diámetro mayor, una carrera mayor o que quizás gire a más RPMs y que el producto de estas tres variables sea tener 14 veces un flujo másico, ¿cierto? Un flujo volumétrico. Eso es como de lo que se trata la relación de todo. Entonces, mire que nuevamente calculamos presiones, calculamos densidades del gas, ¿cierto? Porque lo que estamos comprimiendo es gas. Y a partir de esos valores calculamos un flujo volumétrico, una eficiencia volumétrica, una relación de compresión, cuánto es la capacidad real que está moviendo ese compresor y finalmente cuánto es el número de cilindros acá, ¿cierto? Yo acá puedo, con estas mismas fórmulas, calcular un montón de cosas. Si yo tengo ya si yo ya tengo un compresor que le conozco el número de cilindros y tengo el resto de variables, pues yo ya puedo saber cuántos son las CFM y me ahorro un par de pasos aquí, ¿cierto? Lo que quería con este procedimiento es cómo correlacionar esas eficiencias volumétricas, el flujo másico del flujo volumétrico y conocer cómo esas eficiencias volumétricas me llevan a una capacidad real. Entonces era pues, simplemente un tema bastante introductorio, pero es un muy buen ejemplo de cómo correlacionar estas variables. Listo. Entonces voy a hacerles acá una pequeña, aprovechemos estos 15 minutos antes del break, porque ahorita nos dediquemos a hablar netamente del tema de refrigeración, ya como cargas de refrigeración. Voy a compartirles nuevamente pantalla completa. Si no se pone una segunda pantalla aquí, que me facilita mucho estas cosas. Bueno, ahí ya estamos viendo pantalla completa. Ustedes en el Drive tienen no solamente los diagramas y los valores de saturación para todos los gases, sino también pues unas páginas que van de la 1 a la 18. Así fue como las heredé, llamémoslo así, del anterior profe que daba refrigeración y aire acondicionado en la U, Iván Chávez, no sé si alguien lo llegó a conocer, pero pues realmente son parte del material del curso y tienen esta numeración, pero las voy a abrir todas en estos 15 minutos para que sepamos qué vamos a encontrar aquí. Y ahorita entremos en teoría ya netamente en el tema de cargas de refrigeración. Entonces, voy a cerrar estos ejercicios que ahorita los vamos a hacer. A ver si puedo. Esto deja abrirlas. Bueno, ya no hay. Listo. En esta página 1, ¿cierto? Que todo esto es de un libro de Carrier. Carrier es un fabricante de sistemas de aire acondicionado y ellos emitieron en los años 80 un libro que se llamaba el Carrier Design Data, partiendo también de todos esos estándares que también alimentan libros de transferencia de calor y normas ASRAE, cuando ya se unificaron pues en este tema, y es ampliamente usado pues como texto de consulta de valores para aislantes, para muchas otras cosas. Entonces se llama así Carrier Design Data, pero como tal, pues si abres ese libro vas a encontrar que depende un compilado de muchas normas, pues, o de muchas fuentes de información y como tal es un material de consulta bastante bueno. ¿Listo? Aunque ahorita vamos a hablar de este tema más en concreto, nosotros vamos a emplear estas 18 páginas para ir a consultar información para el capítulo de refrigeración. Inicialmente en esta primera página tenemos coeficientes de transmisión de calor U, ¿cierto? El valor U, que ahorita vamos a aprender bien qué es el valor U, medido en BTU por hora, por pie cuadrado, por Fahrenheit, entre dos lados, uno que está frío y otro que está caliente. O sea, esto es para diseño de paredes de cuartos frigoríficos,
y vamos a tener muchos valores para paredes de concreto con placas de corcho, ladrillos con placas de corcho, esto es placas de corcho con estos vaciados o barrobloques que los llaman, tenemos concreto con placas de corcho, ¿cierto? Vamos a tener bastantes mezclas que son comúnmente usadas en la fabricación de cuartos fríos. En la página número 2, bueno, creo que es bueno que carguen la carpeta completa y giren esos PDFs porque pues, tengo horizontales. Aquí tenemos también ese coeficiente de transmisión U para otras mezclas, llamémoslo así, enchapados de madera con placas de corcho, con acerrín, con lana de roca o con corcho granulado, dependiendo que se quiera tener. Eh, Estos son placas de acero con rellenos de aislamiento de lana de roca o de vidrio. Bueno, tengo varias cosas. No quiere decir que yo no pueda construir, digamos, a medida mi cuarto frío. Si usted conoce el coeficiente de transmisión de calor de ese material, podemos calcular cualquier pared, ¿cierto? Podemos conocer eso, sino que son datos de diseño, pues ya computados, que pueden ser útiles para nuestro cálculo. Aquí ya no tenemos, aquí tenemos, perdón, todavía el valor U para, para otros materiales, ¿cierto? Placas de corcho con tabiques en cemento, placas de corcho apiladas, bueno, aquí vamos a tener muchas cosas. Ahorita tenemos un ejemplo, ya les pondré cuál página estoy citando, solo para saber los valores. Acá ya no tengo valores de U, sino valores de conductividad térmica K, que ahorita vamos a relacionar esa valor C y ese valor K para muchos materiales, ladrillo, agregados de escoria, barro, yeso, placas de vidrio, perdón, placas de corcho, hojas de vidrio para ventanas, ¿cierto? Y aquí vamos a poder calcular eso. Quiero abrirlas todas para que nos vayamos a un break y ahorita sea más fácil ver qué estamos haciendo. Nosotros también habíamos hablado la clase pasada que las cargas de refrigeración no solamente iban por paredes, ¿cierto? Sino que también tiene que ver con aire que se pierde por renovaciones de aire cuando abro o cierro la puerta, lo que se pierde naturalmente por las ventanas que no están muy bien selladas, ¿cierto? Es muy difícil tener un cuarto frío 100% hermético, entonces hay unas pérdidas pues que se dan allí. Vamos a traer información de acá, ahorita vamos a saber cómo la usamos, ¿cierto? Entonces es información de aire eliminado, ya ahora lo miraremos cómo calculamos esas renovaciones. Cambios de aire promedio cada 24 horas, esto se da por infiltraciones de aire, ¿cierto? Entonces esta va a ser nuestra tabla guía para calcular infiltraciones de aire. Vamos también a tener tablas de almacenamiento de frutas. Entonces vamos a tener información completa de las manzanas, aguacates, plátanos, arándanos, dátiles, ¿qué más rescato acá? Frutos secos, uvas. Bueno, tenemos un montón de información y esto nos va a servir ahora cuando la usemos eh, para conocer cuánto es esas temperaturas recomendadas y esos rangos de temperatura donde se deben almacenar, cuánto son las humedades relativas como condiciones de diseño, ¿cierto? No quiere decir eh, que esto sea pues palabra última y hay otras condiciones, por ejemplo, normativas en Colombia, que un ingeniero agrónomo te va a dar a vos de en cuánto tienes que almacenar el plátano que viene de Urabá, por ejemplo. Eso quizás difiera un poquito con lo que encuentres acá, pero nos va a ayudar como libro guía, pues realmente ya esa ingeniería se la dejamos pues a los expertos en esos ambientes, pues o en esos temas agronómicos y de agricultura, pero pues como valores de entrada para el diseño, se las tengo acá pues para que nos sirva. Listo, cantidad de humedad en granos por libra de aire. Este tema de granos lo vamos a ver más en aire acondicionado, pero pues una medición de humedad diferente a la humedad relativa. Lo que nos sirve acá en temas de cálculos térmicos a nosotros es estos datos de enfriamiento, ¿cierto?
temperatura del producto cuando está, perdón, el calor específico, el calor latente antes de que se congele, después de que se congele, mientras que se congela, cuál es el valor de temperatura de la congelación para que nosotros también entendamos cuál es ese momento en el que la fruta se nos va a congelar y de ahí pues va a depender esos tres momentos que yo les hablé la clase pasada de listo, yo enfrío desde que está a temperatura ambiente hasta el punto de congelación, tengo que invertir otra energía térmica en congelarla 100% y finalmente llevarla del punto de congelación hasta el punto de conservación como tal. Entonces, algunas frutas sí se congelan para su transporte, eh, y eso ya va a depender, pues como le digo, de un tema más de ingeniería de alimentos, pero a nosotros nos concierne solamente el diseño térmico del cuarto. Entonces, esas son las frutas. Por acá en la página 8 tenemos los vegetales, tenemos exactamente la misma información. En la página 9 ya tenemos más vegetales, la continuación de esa tabla, perdón. En la página 10 ya tenemos es para almacenamiento de carnes, ¿cierto? Dependiendo del tipo de carne que tengamos, vamos a obtener también diferentes puntos de congelación, diferentes temperaturas de almacenamiento recomendadas, etcétera. ¿Listo? Es solo información básica, pues aquí tenemos eh, productos varios, ¿cierto? Digamos que con todas esas tablas yo puedo de alguna manera diseñar una nevera industrial, una nevera de un almacén, de un supermercado, pero acá tengo mantequilla, cerveza, chocolates, huevos, bueno, tengo un montón de otras informaciones que nos pueden servir. Es muy importante conocer muy bien las características del producto que voy a refrigerar. Eh, Aquí vamos a utilizar algo que se llama calor de respiración, y es que a diferencia de todo lo que podemos considerar como un alimento muerto, carnes, enlatados, las frutas y los vegetales respiran y tienen procesos de maduración, ¿cierto? Y liberan gases y de alguna manera se convierten en una carga adicional en su almacenamiento por largos periodos de tiempo a la carga térmica en sí, por ser manzanas y por ser frutas y por ser uvas, cerezas, etcétera. Ellos emiten un calor adicional por esa interacción que tienen con el ambiente, y a eso se le llama un calor de respiración, que solo lo vamos a calcular para las frutas y los vegetales. Las carnes no tienen ese calor de respiración, y ahí vamos a usar información de ahí. ¿Qué más rescato de acá? Tenemos, bueno, como les dije aquí, una información básica de motores, pero ahora les doy la fórmula más bien, esta sí no la usamos comúnmente. Todo lo que esté dentro del cuarto, recuerden, si es un motor de un ventilador, si es un motor eh, de, no sé, iluminación, motores que muevan aire, motores que bombeen agua, todo lo que esté dentro del cuarto son cargas térmicas adicionales que el sistema de refrigeración tiene que asumir. Entonces hay que conocer muy bien este tema. Es un método rápido para calcular cargas térmicas. No me gusta, realmente no me gusta, porque se desvía mucho de la realidad, y al tener información exactamente de cuánto es el producto que yo tengo almacenado, lo puedo hacer. Es un método rápido, trataré de hacérselos y demostrárselos, pero realmente no me gusta mucho porque infla mucho el cálculo y da sistemas muy robustos que no tienen como mucha eficiencia. Hay algunas tablas ya computadas. Si mi pared es netamente de corcho y tengo un, un espesor conocido con ventanas conocidas, puedo ir a calcular cuánto es esa ganancia de calor, pero nosotros vamos a tener una fórmula ya para hacerlo. Entonces vamos a centrarnos en la fórmula. Por acá en la tabla 16 tenemos propiedades de saturación para el R22, que también están incluidas en la otra carpeta de refrigerantes. Acá tenemos tablas para el R2, esta está en grados Fahrenheit, en BTU, ¿cierto? La entalpía está en BTU, el otro creo que está en otras unidades, pero pues se pueden
convertir. Y por acá en la 18 es de donde saco las eficiencias volumétricas para esos dos refrigerantes, ¿cierto? De igual manera, como les digo, cuando queremos conocer esa eficiencia volumétrica, pueden consultar tranquilamente un catálogo de un compresor y ahorita creo que nos da para abrir uno. Entonces quería presentarles muy rápidamente esta información para que ahorita que empecemos a hablar del tema no nos enredemos mucho de dónde proviene la información. Entonces, tal, démonos un breakcito ahí, ya, comerme una galletita que no he desayunado y hablamos en unos 30 minuticos, sí, a las 10 en punto comenzamos. ¿Listo?